¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo apartado del tema en el que nosotros nos encontrábamos, el cual era la forma estándar de las expresiones booleanas. Bueno, pues para este video nosotros vamos a analizar la forma estándar o canónica del producto de sumas, que a diferencia de los bloques pasados, nosotros nos encontrábamos ante. Recordemos, nosotros nos encontrábamos ante la suma de productos, que era SOP. En esta ocasión vamos a analizar un poco más sobre POS. Bueno, pues para comenzar recordábamos que una suma de productos en la forma booleana se encontraba en la manera en la cual nosotros teníamos una expresión booleana en la que se involucraba un conjunto de varios términos, los cuales se encontraban en factores dentro de un término. Si se dan cuenta, aquí tenemos la presencia de tres variables, pero están multiplicándose entre sí, y después encontrábamos que estas variables se sumaban ante otros términos de distintas variables a su vez. Ahora nosotros nos encontramos con el producto de sumas, en el cual primero vamos a encontrar sumas de variables distintas entre sí, pero que a su vez encontrábamos la presencia de factores que estaban entre paréntesis, a los cuales primero se les debe de hacer la suma, tal como se realizaba en el álgebra cotidiana. Primero se realizan las sumas y después se realizan las multiplicaciones, debido a que están dentro del paréntesis. Ok, si bien nos podemos dar cuenta que para este producto de sumas vamos a obtener la presencia de paréntesis, eso podría ser un factor que influye mucho en la decisión si nosotros nos encontramos ante un producto de sumas o ante una suma de productos. Pues bien, para poder facilitar la comprensión de este tema, recordamos cuál era el dominio de una expresión booleana, el cual era todas las diferentes variables que aparecen en la expresión en su forma complementada o no complementada. Recordábamos que el dominio de una función, de un conjunto de términos, lo podíamos encontrar como las variables que se encontraran en todas las partes de las expresiones, de los términos, perdón, sin importar si no estuvieran en todos los factores. Es decir, por decir, nosotros tenemos la A aquí en estos tres términos, tenemos la B en estos tres términos, pero por decir en este segundo término no tenemos la presencia de la C. Entonces podríamos decir que este término de aquí no cumple con la condición de que esté en la forma estándar, pero que su dominio sigue encontrándose con la C y con la D, con la B y con la A. Es decir, que todas las variables se van a encontrar en todos los términos, sin importar si no se encuentran. Y a su vez también podemos encontrar que no importando si es de una forma complementada o no complementada, pues vamos a tener que seguir siguiendo con el dominio de esta función, que para este caso es ABCD. Ahora bien, nos encontramos con la forma estándar de un producto de sumas, en el cual se tienen que encontrar todas las variables en todos los términos, ya sean complementadas o no complementadas. Eso no importa. Lo que importa es que tengamos en todos los términos la presencia de todas las variables. Entonces ahí tendríamos la forma estándar de nuestro producto de sumas. Ahora bien, cuando comenzamos a hacer la conversión de un producto de sumas estándar, nos encontramos con esta expresión, la cual era la expresión del principio, la cual es la que vamos a utilizar como ejemplo, en la cual tenemos esta presencia de tres términos que a su vez tienen determinadas sumas de variables, y las cuales no se repiten en todos los términos de esta expresión. Ahora bien, al nosotros llegar a la conversión de un producto de sumas,
quizás nos vamos a encontrar con que ahora se formaron más términos de los que teníamos al principio. Y bien pudiéramos preguntarnos qué significaría esto, si tiene algo que ver, si sí me salió bien o estoy mal o por qué me salieron más términos. Pero a final de cuentas, después de que hagamos el análisis de cuáles son los pasos a seguir, vamos a encontrar con que, aunque aquí en esta expresión final se vean más términos, pues realmente estamos hablando de una total equivalencia comparándolo con el término de arriba, en el cual iniciamos como una expresión no canónica. Pues bien, pudiéramos decir, entonces, ¿para qué nos sirve esta expresión si a final de cuentas caemos en más términos? Entonces eso complicaría, podríamos decir, las simplificaciones y las operaciones que tendríamos que hacer en álgebra booleana para poder sintetizar circuitos electrónicos. Sin embargo, para eso existen las leyes de Carnot, las cuales veremos en otro video. Pero no importa que en esta expresión tengamos la presencia de más términos. ¿Por qué? Porque cuando aprendamos de estas leyes vamos a entender que aún así tengan muchos términos y se vea más compleja esta expresión, pues lo vamos a poder simplificar y comprender aún más con estos. Pues bien, pasamos a la manera o los pasos en los cuales nosotros vamos a poder llegar a la expresión canónica de un producto de sumas, en la cual en el paso 1 nos dice que tenemos que agregar un factor, bueno, tenemos que agregar a cada factor que no esté en estándar un término formado por una variable, la cual es la que falte y su complemento. Es decir, nos encontrábamos con el ejemplo de la parte de arriba, en la cual teníamos 3 términos. El tercer término no lo coloco porque a final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, en este término sí está la presencia de todas las variables. Entonces podemos decir que esta parte de la expresión sí está en forma canónica. Entonces solo tenemos que trabajar en esta y en este término. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí está A, B, C, pero falta la D. Y aquí C, B, C y D, y nos falta la A. Entonces tendríamos que trabajar aislado durante estos dos términos por separado. Bueno, pues regresando, tomamos el primer término y lo aislamos en esta parte de abajo, en el cual nosotros tenemos que A, B, C están sumándose y la B está complementándose. Está complementada. Entonces dice el primer paso que tenemos que agregar la variable que falta y su complemento, pero este complemento lo vamos a agregar en forma de un factor. Tenemos que recordar que tenemos que agregar términos a la expresión de igual manera que sea recíproco, es decir, podríamos agregar un 1 y recordemos que 1 por 1 pues es 1. Entonces esto no afecta a la expresión, pero ya tiene la presencia de la variable faltante. Para el paso 2 tenemos que aplicar la regla distributiva, la cual, si recordamos, nos dice que si tenemos la presencia de una variable más dos variables que se multiplican, tendríamos que realizar la distribución de este término más este término, quedando entre paréntesis, y después tenemos que utilizar este término por este término, pero los tenemos que sumar, es decir, tenemos que distribuir esta variable a estas dos para que cada una contenga la misma. Ahora bien, teníamos la expresión que nos quedó de aquí arriba, en la cual tenemos esta variable y estas tres variables que se encuentran sumadas y no encuentran un factor. Ahora bien, si nosotros en esta expresión tenemos una variable a, pues podríamos asumir que todo este bloque de a más b más c pues podría ser a. Entonces, si tenemos a más bc, pues podríamos hacer la distribución pertinente bajo la misma regla que nosotros estábamos contemplando en esta parte, en la cual ahora va a estar ABC y el ABC del A
pero ahora va a encontrar la presencia de la distribución de estas dos variables, la cual aquí está y aquí está. Si se dan cuenta, esta es la natural y este es su complemento, en la cual nosotros decíamos que teníamos que agregar una expresión equivalente. Con esta distribución nosotros terminamos el primer bloque del primer término, el cual por el momento vamos a dejar en este lugar y ya no vamos a trabajar con él, porque ahora este término de aquí ya llegó a su forma estándar, la cual consta de dos términos. Pasamos de nuevo a la siguiente expresión, la cual era la del segundo término de nuestro ejemplo, y la abordamos con la variable que le falta y su complemento en forma de unos factores. Entonces nosotros tenemos esta expresión en la cual tenemos la suma de las tres variables y el complemento y la que faltaba dentro de una multiplicación. Entonces, bien, ahora tenemos que llevar a cabo la segunda regla, la cual nos dice que, aquí me faltó un paréntesis, la cual dice que tenemos que distribuir la variable la cual tenía dos presencias de dos factores, la tenemos que distribuir a las variables que aún teníamos aquí de este lado. Lo distribuimos y ahora llegamos a la forma estándar del segundo término. Pues bien, recordábamos que para el tercer término no teníamos que hacerle nada porque ese ya estaba en la forma estándar. Y de este segundo término nos llevó a estas dos expresiones, las cuales, si recordábamos de la primera parte, también eran dos expresiones las que nos quedaban, y estas otras dos pues ahora son cuatro, y como a la primera no le íbamos a trabajar nada, se quedaba como una. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, podríamos decir que 5 términos son los que abarcan la forma estándar de la suma de productos, disculpen, del producto de sumas, porque recordábamos que esto era suma de productos. Entonces esta expresión la cambiamos por esta. Ahora bien, nosotros decimos que ya con esto podemos terminar si nosotros volvemos a retomar los términos que teníamos en la parte de atrás, y estos dos términos que nos salieron del segundo término, pues nosotros podemos llegar a la forma estándar de este producto de sumas que teníamos al principio. Y si bien podemos recordar que constaba de 5 términos, los cuales, como mencionábamos, son totalmente equivalentes a la expresión del principio. Con esto terminamos este video. Esperemos que tenga buen día. Muchas gracias, hasta la próxima.